Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En Europa las temperaturas han alcanzado cifras récord este año y como consecuencia la sequía hizo que países como Francia y España estén racionando agua. Lo que creíamos lejano, el agua como un bien escaso, es ya una realidad, una crítica situación que enciende las alarmas para la humanidad. Miren esta historia. Al menos 8 incendios activos han arrasado 6.000 hectáreas en la peor sequía que enfrenta Francia. En Ceilán, al suroriente del país galo, el río se secó. En la fuente cerca del ayuntamiento ya no fluye el agua. El pueblo, como gran parte de Francia, encara una realidad difícil de afrontar. El agua es ya un bien escaso. En esta zona del país, más de 100 municipios ya no pueden proporcionar agua potable y necesitan ser abastecidos por camiones. He vivido aquí por 17 años y nunca había visto algo así. Desde abril nada de agua, es triste. Los hogares están limitados a 200 litros al día. Los patrullajes de Philippe ahora incluyen buscar a ladrones de agua o a quienes excedan el consumo, lo que supone multas de hasta 1.500 euros. En Reino Unido la situación es similar. No se ha declarado una sequía, pero parece inevitable. Y además se acerca otra ola de calor. Se espera que las temperaturas alcancen los 35 grados Celsius este viernes y aumenten el sábado. En el norte del país también han recurrido a camiones cisterna para abastecer de agua a los ciudadanos. Y en el sur, la fuente del río Támesis está seca. En España no escapan a esta realidad. Embalses secos, tierra agrietada. También impusieron restricciones al consumo en algunas regiones, como Cataluña o Andalucía. Un año muy difícil que confirma lo que los escenarios de cambio climático destacan desde hace mucho tiempo en relación con los países que vivimos en zonas con clima de transición. Y más cerca, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó esta semana frenar la producción de cerveza en el norte del país, que este año se ha visto afectado por una fuerte sequía no vista en décadas. Y es que la ola de calor, los incendios incontrolables y la escasez de agua ya no son un problema exclusivo de otros continentes u otros países. Aquí, por lo menos en Colombia, país que tiene una de las mayores reservas de agua del planeta, ya se empiezan a sentir las consecuencias de la deforestación de selvas, bosques y páramos, así también la contaminación de ríos gracias a la minería ilegal. Este es nuestro tema del día de hoy, por eso a esta hora saludamos a Luis Alberto Jaramillo, integrante del Instituto del Agua de la Universidad Javeriana. Luis, bienvenido a Sala de Prensa. Gracias, muy amables por invitarnos a este programa. También a esta hora saludamos a Daniel Gutiérrez, ambientalista y miembro de Saving the Amazon. Bienvenido. Hola, también súper feliz de estar acá con ustedes. Luis, comienzo con usted. ¿Por qué se están presentando estas temperaturas con cifras históricas en Europa? Veíamos las imágenes en Estados Unidos, incluso también está llegando esta ola de calor en los últimos días a México. Sí, bien lo indicaba una de las entrevistadas en España, ¿no? Estamos evidenciando esos escenarios de cambio climático que estaban ya siendo discutidos en los ambientes académicos y investigativos y posteriormente ya en las distintas esferas sobre cómo estas variaciones en el comportamiento del clima están trayendo pues extremos, ¿no? O sea, épocas muy lluviosas, demasiado lluviosas, mucha lluvia en poco tiempo, lo que causó pues grandes inundaciones en Europa en años pasados y frente a eso también estas estaciones extremadamente secas, o sea que todo el planeta va a estar sujeto a este tipo de comportamientos extremos del clima y de la hidrología. Daniel, es que prácticamente, como dicen algunos expertos, unas por otras, lo decía Luis, y es, bueno, llegó ahorita lo que es el verano, las temperaturas son extremadamente altas, pero ahorita también ya se avecina el invierno y se espera de pronto también temperaturas bastante bajas. ¿Usted cómo ve este comportamiento en este último año con estas cifras históricas que se está dando en Europa, en Estados Unidos y ahorita el norte de México? Pues es lo que los científicos llevan hablando ya hace pues muchas décadas en referencia a lo que genera el cambio climático, los eventos climáticos extremos, así inundaciones, grandes sequías y también el aumento gradual de la temperatura.
Lo que es absolutamente impresionante es que esto no sea una señal de alerta para que hagamos las transformaciones radicales que necesitamos. Pero pues ya en referencia a lo que estamos viendo en nuestro clima, pues sí creo que es como lo que ya sabemos que iba a pasar y que sabemos que seguirá pasando aún más fuerte si no, pues si no hacemos algo al respecto. Luis, es que precisamente estamos viendo las imágenes que prácticamente, me atrevo a decir que son aterradoras, los incendios, las sequías, los animales que prácticamente no tienen de dónde beber agua. Veíamos en las historias también que incluso la policía ya se está preocupando en buscar los ladrones de agua y no de otros delitos porque ya es la necesidad que tiene varias poblaciones en Europa. ¿Podemos hablar que estas son las consecuencias del cambio climático? Sí, sin duda. El cambio climático pues es la combinación de factores naturales de la evolución del planeta, pero exacerbado además por la acción humana. Entonces, sí, estamos ya viendo lo que negaban en distintas conferencias de clima hace 10 años, países como China, países como Estados Unidos, países como Rusia, ¿cierto? Que digamos, se, se frenaban y no querían participar en los convenios, en la disminución de la huella de carbono, que es la que coayuda para el calentamiento del planeta. Entonces, sí, sin duda estamos viendo las consecuencias y lo que decía muy bien ahorita Daniel es que seguimos como si nada estuviera ocurriendo, ¿cierto? Entonces, sin duda, estas escenas no se veían en Europa nunca prácticamente por su clima moderado, pero ya estamos pues, con temperaturas en algunos países europeos que superan los 45 grados, etcétera. Entonces, sí, es un escenario supremamente crítico y desastroso, ¿no? Daniel, y que se puede empeorar precisamente por esta serie de incendios, porque estas nubes de humo que ya han pues, nublado los cielos de Europa, gran parte de varios lugares de ese continente, pues esto también genera cambios climáticos, lluvias ácidas, cambios en el comportamiento de los vientos. Eso también es preocupante porque de pronto puede acelerar este cambio climático. Sí, pues el sistema de la Tierra es bastante complejo y hay cosas que se retroalimentan de maneras distintas, ¿no? Entonces puede que una lluvia ácida en un momento haga que se enfríe un poquito el planeta, de hecho a veces sucede, pero en general sí, pues estoy completamente de acuerdo. Un muy buen ejemplo es la Amazonía. O sea, el hecho de que haya deforestación, la deforestación hace que haya más emisión de dióxido de carbono por medio de la quema de estos bosques que calientan el planeta, pero después ya no tenemos el bosque amazónico, que es el que sirve para regular toda la lluvia de Mesoamérica. Entonces, como que ahí también tenemos un ejemplo súper claro de cómo es que el cambio climático genera destrucción de los ecosistemas y hace que el sistema de la Tierra se desbalance, no solo por el hecho del gas que está saliendo, de la emisión de dióxido de carbono, sino por el mismo desequilibrio que genera en los ecosistemas. Entonces, pues sí es un tema muy grave y quiero como también resaltar por medio también de este ejemplo de la Amazonía que todo está interconectado. Entonces, pues eso hace que tengamos que tomar cualquier acción que hagamos también con muchísimo más cuidado. Y también es preocupante porque esto afecta la calidad del aire. Lo veíamos también con los incendios, como usted lo mencionaba, Daniel, en Amazonía, que llegaron a afectar la calidad del aire en Medellín, en Bogotá, hablando pues como de pronto en ejemplos más cercanos a nosotros. Luis, ¿por qué el agua ha comenzado a escasear en estos lugares? Uno a veces cree impensable que los ríos, que los lagos, represas se sequen, pero las imágenes que estamos viendo son aterradoras. Sí, pues efectivamente el ciclo hidrológico es el que determina, digamos, la
existencia de periodos lluviosos, ¿cierto? O de periodos secos. Y de esa misma forma hay reserva de agua, digamos, en el suelo, en el subsuelo, y también de forma artificial por las obras de ingeniería en los embalses. ¿Sí? De tal manera que lo que siempre se mira es un balance hidrológico entre agua que llueve, agua almacenada, agua que se evapora o agua que deja de llover. Entonces, el clima, las corrientes de aire, ¿cierto? Son las que determinan, digamos, el movimiento del ciclo hidrológico. Entonces, del agua en la atmósfera, ¿cierto? Esa agua, cómo se precipita, cómo moja el suelo, o cómo deja de llover por razones precisamente de ausencia de corrientes que beneficien la lluvia, la pluviosidad, ¿no? Sí, exactamente. Daniel, ¿usted de pronto conoce algún lago o río que haya desaparecido? ¿Tiene algún conocimiento como para de pronto medir la magnitud de este cambio climático que se está generando en el mundo? Sí, pues hay varios ejemplos. Hay uno que es como muy saliente, que también invito a los que me ven para que lo investiguen, y es, por ejemplo, el lago Urmia en Irán. Este, a pesar de ser uno de los lagos de agua salina como más grandes del mundo, actualmente solo tiene un 5% de agua. También acá, pues como más cercano en Chile, por ejemplo, un lago que se llama el Cachet desapareció por completo en 2012. Y bueno, así hay ejemplos a través de todo el mundo. Creo que también acá, como comenta Luis, depende también, hay escenarios en los cuales los lagos o los ríos desaparecen por intervención humana, como tipo poner una hidroeléctrica, o también pues por otros eventos climáticos que hacen que desaparezca, y pues eso hay que saberlo manejar y entender también que, por ejemplo, con el cambio climático va a ser necesario que hagamos unas actividades nosotros como humanos de adaptación. Si entendemos lo que está sucediendo y eso qué va a significar para el recurso hídrico, pues no se trata únicamente de esperar que el sistema de la Tierra no cambie, sino adaptarnos a esos cambios que sabremos que sucederán. Realidad es que también estamos viendo en las imágenes también la conciencia de la gente, de mantener siempre limpios todos los canales de agua, porque también la contaminación ha hecho que muchos ríos desaparezcan. Usted mencionaba un punto bastante importante y es el tema de los desvíos de los caudales para cultivos ilícitos, para minería ilegal, para ganadería, que ese es otro de los problemas que se han venido sumando pues a esta problemática a nivel nacional y también a nivel internacional. Luis, quiero tocar un tema bastante importante y son los polos y los glaciares, porque han alcanzado también pues niveles históricos, se están derritiendo. Y claro, estos aumentos en la temperatura global están atacando directamente estos glaciales, digamos, zonas congeladas, con lo cual pues viene un derretimiento paulatino, la pérdida de superficie de hielo y el consecuente aumento en los niveles del mar, ¿no? Sí, es en efecto. Daniel, ¿usted qué piensa sobre este tema? Los polos, los glaciares, los animales que habitan en el Polo Norte, Polo Sur, o glaciares se está prácticamente derritiendo. Aquí también se han generado cambios en nuestros nevados. Sí, pues es como la manifestación más clara de lo que estamos haciendo como humanos con el cambio climático, ¿no? Uno piensa ahí, pues así como una reflexión personal, es tremendo uno saber que los zapatos que uno se puso, que la gaseosa que uno se tomó, está de alguna manera contribuyendo que allá a miles de kilómetros estén desapareciendo, pues como, sí, como los glaciares que se necesitan también para el equilibrio climático del planeta. Pero así es que funciona. Entonces, pues yo pienso que es una cosa absolutamente desastrosa
pero pues también se ha vuelto de alguna manera como el símbolo de la lucha climática, ¿no? Y es como la manifestación más clara que tenemos de que realmente sí está sucediendo algo. Entonces, como símbolo, creo que es importante que hablemos de eso y que estemos continuamente recordándolo, porque también, pues, el Polo Norte, el Polo Sur, por ejemplo, están absolutamente lejanos de Colombia, que estamos en el Ecuador, pero que entendamos también que nuestras actividades tienen efecto en esos lugares, también es muy relevante para que cada vez cultivemos más conciencia. Es que yo creo que el cambio lo hacemos todo prácticamente. Si uno toma una buena decisión, como usted lo mencionaba, Daniel, de no botar en la calle una botella, basura, eso créame que si muchos de nosotros lo hacemos, eso va a generar un cambio radical en este cambio climático que se está generando a nivel mundial. Luis, ¿usted cree que en el futuro el agua va a llegar a ser una de esas o esos detonantes para una guerra? Porque ese es uno de los temores que hay, que el agua va a ser muy peleada en el futuro. ¿Usted cree que de pronto va a escasear en gran parte del planeta? Digamos que el agua ha sido, digamos, históricamente un motivo de guerras, ¿no? No tenemos que esperarnos, digamos, a un escenario futuro. De todas maneras, sí, por lo menos a nivel regional y en países como España, por ejemplo, hay zonas muy áridas que, a las que se le busca a llevar agua a partir de otras zonas menos áridas, pero generando unos conflictos interregionales que en un momento dado, claro, se podrían volver conflictos internacionales. De todas maneras, digamos, el tema del agua pasa también por las capacidades tecnológicas que tenga, digamos, los seres humanos para manejarla. Me refiero, por ejemplo, a hoy podemos, por ejemplo, disponer de agua del mar, ¿cierto? Manejarla, tratarla tecnológicamente y producir agua potable, de manera, digamos, que el recurso como tal seguramente no va a desaparecer, porque pues tendrían que desaparecer esos cuerpos de agua, pero ya a nivel regional y local sí se van a tener conflictos cada vez más ásperos, más profundos, más entre regiones, entre usuarios, ¿cierto? Los usuarios eh, agrícolas versus los usuarios energéticos versus los usuarios para los sistemas de acueducto, ¿sí? En ese contexto, hoy el país, Colombia, consume casi el 70% del agua que se utiliza en la economía va para la agricultura. De manera que sí tenemos que cambiar nuestros hábitos en riego. Por ejemplo, lo que hacen los israelíes, el riego por goteo debería imponerse casi como una medida de supervivencia, ¿no? Ya no podemos seguir con este riego intensivo que además saliniza los suelos, ¿no? Entonces, Así sí hay que empezar a pensar de otra manera, ¿no? Así es, y dentro de esos avances tecnológicos que usted mencionaba, Luis, también pues estamos tratando de reciclar el agua y también como ha venido pasando en varias ciudades de Colombia, se está tratando de limpiar los canales que han sido contaminados durante años, como es el caso del río Bogotá, precisamente tratando de volver a reactivar esos espejos de agua. Daniel, ¿este proceso, lo que está sucediendo a nivel mundial es irreversible? ¿Estamos a tiempo de poder generar ese cambio y evitar que se sigan presentando estas altas temperaturas y muy posiblemente bajas temperaturas al finalizar el año? Pues esa pregunta es como, venga, vamos a salvarnos todo el planeta entero de la crisis climática. Yo tendría que responderte que no conozco la respuesta a esa pregunta realmente, porque involucra una transformación tan estructural de todo lo que es nuestro sistema productivo. Es que todo tiene una huella de carbono. Pero pues mi respuesta también es que yo estoy convencido de que sí. La pregunta es en qué momento nos vamos a dar cuenta de todos los cambios que necesitamos tener. Cuántas sequías, cuántos incendios, como tú dices, como la posibilidad también de que entremos inclusive en guerras entre países.
Entonces, definitivamente sí, o sea, esto no va a ser una causa para que la especie humana se extinga, pero la pregunta que, pues yo creo que por lo que los que nos dedicamos a esto también estamos luchando es qué tan rápido nos vamos a dar cuenta y cuáles van a ser las consecuencias para que nos demos cuenta de esto. Hay un poquito también en la nota que estaba respondiendo Luis, estos temas de los problemas del agua ya, pues ya son una realidad de entre países. Yo estudié el caso de la gran represa de Etiopía, del Renacimiento se llama, que ellos le pusieron una represa que básicamente deja sin agua por el río Nilo a Egipto. Y entonces, como porque lo hicieron en su propio territorio, después, pues aguas abajo, Egipto se queda sin agua para hacer todos sus procesos de agricultura. Entonces ya se está volviendo un tema hasta de seguridad nacional en esos lugares. Y entonces ya se empiezan a hacer preguntas como, ¿quién tiene la soberanía del agua? Y pues son temas que estamos viviendo ya en este preciso momento. También es que nosotros, pues como colombianos, somos muy afortunados de que pues tenemos pues muchísimo recurso hídrico, mucha agua. Precisamente quería localizar un poco ya este tema y quiero hablar de Colombia específicamente. En cuanto a reserva, Luis, ¿cómo está Colombia de depósitos de agua? Digamos que Colombia fue hace unas 3, 4 décadas, tal vez estaba entre los 3 primeros lugares como potencia, digamos, hídrica. Hoy en día estamos como en el sexto o séptimo lugar, quiere decir que hemos perdido posición debido pues al deterioro de nuestros ecosistemas, ¿cierto? A la erosión del suelo, a las malas prácticas, digamos, de distinta índole en la economía. No podemos confiarnos, no podemos confiarnos. Tenemos regiones del país que sin duda tienen unos niveles de, digamos, de agua interesantes, pero nos ataca otro enemigo y es que las reservas de agua que pudieran ser, digamos, de niveles importantes, están empezando a sufrir lo que comentaba ahorita em, el señor Polanco, Pol- don José Miguel, ¿cierto? Ah, Daniel. Y Daniel, en el sentido de que nuestras fuentes de agua se están viendo amenazadas por temas de contaminación. Es decir, podemos en un momento dado tener cantidad, pero ya vamos a empezar a sufrir adicionalmente por el tema de calidad. O sea, qué tan buena es el agua que vamos a tener en esas reservas, ¿cierto? En los cauces de la nación, en los ríos, en las fuentes subterráneas, etcétera, etcétera. Y ese sí es un problema bastante delicado que se suma al problema de cantidad de agua, ¿no? Sin lugar a duda, pero Daniel, también cómo estamos en materia de páramos y nevados. Lastimosamente la deforestación ya también ha tocado estos parques y estos lugares en nuestro territorio. Sí, sí, pues yo al respecto de eso tengo como dos estadísticas no muy prometedoras. El IDEAM en el 2019, hace 3 años, hizo un estudio. El IDEAM es como la organización gubernamental que es adscrita al Ministerio de Ambiente que investiga este tipo de cosas. Lo bueno es que al menos tenemos como pues estadísticas que nos permiten saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero en 2 años el 5,8% del área de glaciares en Colombia se extinguió. En 2 años, el 5,8%. Entonces, pues es algo que realmente está sucediendo a un ritmo muy, 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 muy rápido. También, pues creo que el nevado que está como que en la mente pues, de la comunidad que conoce esto, que está en más peligro, es el de Santa Isabel, que tenía 6 kilómetros cuadrados en 1990 y ahora solo lo que le queda 1 kilómetro cuadrado. Esto fue algo que miraron en 2021. Y bueno, pues yo también tengo como el recuerdo de ir mi familia es de Huila, ir en el carro y cuando era más chiquito ir ver el nevado de Huila lleno de nieve y pues ya después ver que no hay
nieve para nada. Entonces, pues definitivamente sí es algo que en estos momentos estamos como en unos momentos en los que estamos pues aniquilándolos. Así es, en efecto. Bueno, se nos empieza a acabar el tiempo y quiero finalizar sala de prensa preguntándole, Luis, ¿qué sugerencia le podría dar usted a las autoridades medioambientales aquí en Colombia, sabiendo que estamos en un nuevo gobierno, un proceso de transición, ya lleva las primeras semanas pues, el gobierno Petro? ¿Qué sugerencias se podrían dar en esta materia? Sí, hay que trabajar pues, lo macro con la protección, digamos, de los ecosistemas principales del país, ¿cierto? Evitando temas tan graves como nos comentaba ahora Daniel, como la deforestación de la Amazonía. Ahí hay que trabajar definitivamente de una manera muy a fondo, ¿cierto? Hay que empezar a revisar, por otro lado, digamos, las prácticas de la economía que puedan estar contribuyendo, digamos, al calentamiento del planeta. Hay que seguir trabajando el tema del uso racional del agua para que los ciudadanos aprendan a manejar el recurso. Hay que desarrollar fuertemente todo el tema tecnológico del reuso de agua a partir de lo que están produciendo las plantas de tratamiento de aguas residuales. Yo creo que con esos frentes hay que hacer un esfuerzo bastante notable en temas de lo que tiene que hacer un gobierno como el que inicia o inició recientemente su desempeño, ¿no? Muy importantes recomendaciones. Daniel, ¿qué recomendaciones o sugerencias daría usted a este gobierno que ya entró, que ya inició? Sí, pues yo creo que ahí las recomendaciones que dice Luis pues son como fundamentales, las que son como prácticamente lo que necesitamos hacer para cuidar nuestro recurso hídrico. Pero yo también les diría que pues pareciera que están apuntando hacia esa dirección, y es que mantengan a la ciudadanía alerta e informada de lo que está sucediendo. No, pues como creo que eso es completamente fundamental, porque más allá de todo, quienes estamos alterando y poniendo en riesgo nuestro recurso hídrico no es una institución abstracta que nadie conoce, sino somos todos nosotros los colombianos que trabajamos en ciertas empresas y tomamos decisiones en todos los días. Entonces, solo en la medida en la que se abran este tipo de espacios en los cuales podamos conocer realmente cuál es el estado de las cosas, pues las personas van a adquirir más conciencia, y también vamos a hacer una ciudadanía que le haga más control político al gobierno para asegurarnos pues de que tengamos recursos hídricos para las generaciones venideras. De hecho, algo bien chévere que sucedió, que son el tipo de cosas que yo recomendaría que sigan explorando, es en el Congreso del anterior año se creó la Comisión Nacional del Agua para que pues, los congresistas tengan el agua como un asunto fundamental de sus agendas políticas. Entonces, pues ese tipo de cosas son las que necesitamos. Bueno, pues son importantes recomendaciones. Luis, muchas gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Con muchísimo gusto, muy agradecido también por tenernos en cuenta. Un abrazo para ustedes, para Daniel también, que estuvo aquí acompañándonos, y muy a la orden, ¿no? Desde el Instituto Javeriano del Agua. Muchas gracias, Daniel. También muchas gracias a usted por estar con nosotros en Sala de Prensa. Muchas gracias a ustedes. Ahí me uno también a los agradecimientos de Luis y les mando un gran abrazo. Y a ustedes también, a todas las personas que nos siguen a esta hora. Hasta aquí, Sala de Prensa. Sigan conectados con la programación de Noticias Caracol Ahora. ¡Feliz noche!